Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistos, un programa de conversación con temas de interés para la comunidad. Durante esta mañana estamos con Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Exacto. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Encantado. ¿Se separa esta subsecretaría? ¿Existe separada del tema de la cultura? ¿Por algo en particular? ¿El patrimonio, rescatar el patrimonio es algo más importante? ¿Verlo de forma individual? Claro, este ministerio, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es un ministerio nuevo en Chile. Claro. Entró en vigencia el 2018, entonces está, diría, en fase de instalación todavía. Y la discusión de la ley en el Congreso lo que definió era que este ministerio debería tener dos subsecretarías, una dedicada al mundo de la cultura y las artes, las culturas y las artes, y otra dedicada al patrimonio cultural, que como tú bien dices, es una señal para subrayar la materia del patrimonio cultural en Chile, la importancia que tiene el patrimonio cultural en Chile, que por lo tanto necesita una visión específica sobre esa materia. Ya. Hablemos de patrimonio. Precisamente en Chile tenemos una historia que está ligada a monumentos, está ligada a todo lo que es patrimonial, ¿cierto?, en cada ciudad. Pero ¿se cuida, se mantiene, se financia esta mantención? A ver, es buena la pregunta porque en Chile tenemos, digamos, leyes que protegen el patrimonio o normas que protegen el patrimonio desde 1925. Ya. O sea, casi hace 100 años. Pero en la práctica, la protección que nosotros hemos establecido ha sido súper centralista, porque todas las decisiones se toman en Santiago desde el año 25 en materia patrimonial, y no ha contado con recursos, con, digamos, financiamiento, para que junto a la protección patrimonial seamos capaces de salvarla de manera efectiva, no solamente en el ámbito legal. Acá en el caso de Temuco, un ejemplo que creo que permite visualizar esto es el del Hotel Continental. Claro. Fija, que es un inmueble valioso, que es un inmueble patrimonialmente e históricamente muy significativo, pero que la ley de monumentos, luego de declararlo, no le entrega herramientas al propietario, y no solo al propietario, diría también al municipio, en términos de planificación territorial, para poder conservarlo de verdad para beneficio de la comunidad. Porque nosotros lo que hacemos cuando protegemos patrimonio, o lo que deberíamos hacer, no es tratar de congelar cualquier tipo de desarrollo futuro en ese patrimonio. Lo que tenemos que hacer es que ese patrimonio sea parte de un desarrollo sostenible de las comunidades, de los barrios, de las regiones. Y en este caso eso no ha ocurrido con ese bien, y en Chile, por supuesto, que hay muchos casos donde no ha ocurrido. Entonces, tenemos mucho que avanzar en materia de protección efectiva del patrimonio y también enriquecer la mirada más material, si se quiere, o más monumental, con una mirada más patrimonial ligado a las propias comunidades, por ejemplo, con el patrimonio inmaterial, con todos los artesanos, los cultores de una práctica cultural, y eso, digamos, o esa necesidad, en parte es lo que nos ha estimulado como gobierno a presentar al Congreso un proyecto de ley de patrimonio cultural que, entre otras materias, aborda estas. Ya. ¿En qué consiste este proyecto de ley, la iniciativa, qué es lo que busca finalmente? A ver, hoy día se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que ingresó el gobierno en junio del año pasado. Ha tenido 7 meses de audiencias abiertas a distintos actores de la sociedad civil que han ido a opinar del proyecto en un proceso de participación que ha liderado el Congreso. Y es bien sencillo lo que el proyecto propone, en términos gruesos. Por supuesto que después tiene bajadas más técnicas, específicas. Son 3 ejes. Primero es dejar de que todas las decisiones de patrimonio se toman en Santiago y que se empiecen a tomar en las distintas regiones. ¿Ya? Lo mencioné recién, nosotros llevamos casi 100 años con todas las decisiones de patrimonio en Santiago. ¿Y qué significa eso? Que una señora que quiere pintar su casa, que está ubicada en una zona típica, tiene que ir a Santiago a obtener el permiso. Que una excavación arqueológica que se esté haciendo en Tirúa, por ejemplo, tiene que ir a Santiago a buscar el permiso. Que se descubre un yacimiento paleontológico de fósiles, a Santiago el permiso. Que se quiere intervenir en un monumento histórico, a Santiago el permiso. Eso es lo que se quiere instalar, un monumento público de un prócer que a nivel regional es muy importante. Ese permiso no lo puede retirar la región, lo da Santiago. ¿Te fijas? Entonces, eso hoy día no da para más. Tiene que entregarse esa toma de decisión a las regiones. Nosotros lo vemos como algo fundamental. Ese es un eje del proyecto. Descentralizar primero.
Descentralizar la toma de decisiones en patrimonio cultural. Sí, profundizo un poco en ese punto, la importancia de que cada región pueda dar ciertas prioridades a distintos patrimonios y sacarlo desde el lado central, desde el lado de Santiago, digamos. ¿Cuál es la importancia que le puede dar a una ciudad eso? A ver, a nosotros nos parece fundamental. Tiene, yo diría, 2 puntos principales. Uno, que el más importante es de orden simbólico. O sea, no puede ser que nosotros tengamos una estructura institucional que defina todo el patrimonio desde Santiago y desde ahí mira el resto del país. Porque eso tiene unas omisiones increíbles a nivel del territorio, no reconoce la diversidad de los territorios, no reconoce la capacidad instalada que tienen los territorios en relación a sus propias particularidades. La identidad también. La identidad territorial, o sea, de verdad es insostenible seguir decidiendo sociedad de Santiago. Esa es una dimensión que diría que es simbólica y que es política también. Me parece importantísimo asumirla así. Y la otra es de orden más práctico, si tú quieres, y más administrativo. Claro. Y es que Santiago está siendo el cuello de botella de todos los permisos de Chile, porque como todo llega a Santiago y no hay funcionarios suficientes, tú tienes una cola de proyectos esperando permisos que es increíble, una lista de espera increíble. Entonces, pero a nosotros, sinceramente, nos importa más la dimensión simbólica que hablaba al principio, que es el reconocer esa identidad local como una fortaleza y no como una amenaza. Claro. Ese es uno de los ejes. ¿Cuáles son los...? Ese es un eje. El otro eje es un eje que lo que busca es actualizar las categorías de protección. Bien en simple, nuestra ley hoy día protege monumentos, protege principalmente edificios, o protege una visión que está muy anclada en lo que hace 50 años entendíamos patrimonio. Pero hoy día tenemos el patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, que es fundamental y que hoy día no está protegido por la ley chilena. ¿Y qué es el patrimonio inmaterial? Se preguntarán, bueno, uno podrá decir los cochayuyeros, claro, que en Temuco son patrimonio inmaterial. Por ejemplo, las hortaliceras pueden ser patrimonio inmaterial, claro, por decir algunas cosas. Y ciertas prácticas culturales ligadas a pueblos originarios también pueden ser patrimonio inmaterial. Es algo que no es tangible, digamos. Pueden ser... El patrimonio intangible, también se le llama como patrimonio intangible. Y el patrimonio intangible se protege o se reconoce de manera distinta a la del material. Se protege con registro, con reconocimiento, con planes de salvaguardia que permitan que los conocimientos ancestrales pasen a las generaciones futuras y duren en el tiempo. Son otros los procedimientos y otras las miradas que tenemos que incorporar en el consejo, digamos, en la institucionalidad patrimonial para que esa protección se dé de buena manera. Entonces, hay una discusión conceptual profunda de incorporar el patrimonio inmaterial o intangible. Pero además de incorporar, en el caso chileno, los paisajes. Los paisajes culturales chilenos no están incorporados en nuestra normativa. Y esa cuestión es una omisión impresionante, sobre todo en un país como Chile, que tiene la riqueza de paisaje y la riqueza de comunidades vinculadas a su paisaje que Chile tiene. Entonces, eso solamente por decir 2 ejemplos de lo obsoleto que está nuestro marco conceptual hoy. Claro, más de 100 años, o sea, cerca de 100 años tiene esta ley. ¿Y el tercer eje? El tercer eje tiene que ver un poco con el ejemplo que planteaba para el Hotel Continental, que es transitar desde una visión actual que es muy legalista, o sea que lo que hace es que decreta, protege un bien por ley y luego no le entrega herramientas al propietario para conservarlo, a uno que le entregue herramientas de gestión para poder conservar el bien, que coordine los planes reguladores comunales con el patrimonio, cosa que hoy día no existe, pero que sobre todo le inyecte recursos, le otorgue financiamiento a los propietarios para poder conservar los bienes. ¿Por qué vía? Exención del pago de contribuciones en ciertos porcentajes, dependiendo de la naturaleza del bien, qué sé yo. Beneficios de impuesto a la renta, cosa que cualquier contribuyente, sea empresa o personas naturales como nosotros, por ejemplo, puedan invertir en una propiedad patrimonial protegida y descontar eso después del pago de impuestos, que también es una buena noticia. Aumentar los fondos y los recursos ligados a patrimonio. Y vamos a incorporar ahora una línea de subsidios para el patrimonio cultural. O sea que así como las familias postulan a subsidios para obtener la casa propia, que pueda existir un mecanismo de subsidio enfocado en proteger patrimonio. ¿Qué pasa con el patrimonio cuando es de un particular? ¿Lo puede vender? ¿Lo puede transferir? ¿Lo puede regalar? Lo puede vender, lo puede regalar, lo puede transferir. Sí, es buena la pregunta porque hay algunos mitos urbanos instalados en que cuando un bien patrimonial está protegido no se puede vender. La verdad es que eso no es así. Claramente, cuando se protege un edificio o un bien patrimonial, se establece un cierto procedimiento que va en línea a resguardar sus valores patrimoniales. Pero dicho eso,
el propietario lo puede vender, lo puede intervenir. Ya. Lo puede intervenir obteniendo el permiso para hacerlo. O sea, el patrimonio no es algo que quedó atrás en la historia y que nosotros no lo podemos tocar más y que ya no nos sirve. Al contrario, el patrimonio tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana. Una manera de entender el desarrollo futuro. Que lo hagamos con esos bienes patrimoniales. Que nosotros podamos, imagínate el museo regional acá, que podamos transformar una casa particular de colonos, por ejemplo, en un museo, un edificio público futuro. O sea, el patrimonio tiene vida en la medida en que la comunidad le otorga sentido y que está proyectado hacia el futuro, no es hacia el pasado. Y ahí nosotros, si entendemos, si hacemos ese cambio de switch y entendemos que el patrimonio cultural es parte de nuestro futuro, es parte de lo que nosotros tenemos que manejar para adelante, la verdad es que creo que podemos avanzar mucho más de cómo estamos hoy día. Es difícil a veces mirar al pasado para proyectar al futuro, que finalmente es lo que tiene de importante el patrimonio también. Por eso tiene que estar ahí, para que nosotros sepamos también lo que pasó antes y tengamos la conciencia de lo que viene más adelante. Yo estoy muy de acuerdo, o sea, no hay posibilidad de construir un futuro como sociedad si no entendemos nuestra historia y nuestros pasados. O sea, lo mismo que nosotros tenemos a nivel familiar. Nosotros nos paramos en el mundo porque hemos recibido una serie de conocimientos, digamos, de afecto y también de bienes de nuestros antepasados. Tú estás ligado a un territorio porque tu familia, tu bisabuelo, tu tatarabuelo vivió ahí. Mis abuelos inmigrantes llegaron a Chile por tal lado. Yo tengo una raigambre con ese lugar. Los pueblos originarios tienen una raigambre con la tierra porque ahí está su love, por ejemplo. Esa dimensión que en lo familiar nos resulta tan obvia, porque nosotros nunca borraríamos con el codo lo que nuestros antepasados han hecho, porque le tenemos cariño, porque consideramos que es parte de nuestra identidad, a veces en la vida en sociedad, en la manera como operamos en la ciudad, como operamos los territorios, cómo transformamos, se nos olvida eso. Y es lo mismo, en que nosotros como sociedad tenemos un pasado, y ese pasado nos dignifica, y ese pasado nos permite mirar el futuro de buena forma. Piensa en lo que está pasando hoy día a nivel país con todo el tema de estallido social y todo. Parte de la discusión es ver cómo nos reconciliamos con ciertas discusiones del pasado para construir un futuro que sea, digamos, colectivo. Y nosotros creemos que en toda esta discusión el patrimonio cultural está llamado a ser parte de la solución y no es parte del problema. Subdirector, tomando en consideración lo que usted me mencionaba sobre el Hotel Continental, que acá en Temuco muchas personas lo vemos en el centro, en algún momento tuvo su edad de oro, pero hoy está prácticamente abandonado. Si no entra en vigencia esta ley o si se dilata todavía su aprobación, ¿qué es lo que ocurre con este monumento que está ahí deteriorándose, está sin uso? Hoy día las veredas de esa cuadra están bloqueadas para que no haya cruce peatonal por el peligro que tiene esta estructura. A ver, a nosotros como ministerio y también al Consejo de Monumentos nos resulta muy, muy doloroso ver que lo que se buscó proteger termine en esos estados de deterioro. La verdad es que eso no es el espíritu de la ley. Y hoy día hay muy pocas herramientas para apoyar al propietario en atención a que eso pueda recuperarse. Si no hay fines comerciales, hay exención del impuesto territorial del 100%. Y eso es una medida que se puede aplicar en la medida en que no haya giro comercial. Claro. Pero nosotros creemos que si el hotel quisiera tener giro comercial, ya no como hotel o como cualquier otra cosa, también debería el Estado tener algún nivel de apoyo para ese propietario, porque la mantención de ese edificio en esa esquina genera un beneficio público, claro, genera un beneficio de la memoria, digamos, también de todo Temuco y del país. Entonces, hoy día hay algunos mecanismos, hay fondos concursables, hoy día está el Fondo del Patrimonio Cultural, que es un fondo que se abre a nivel nacional al que se pueden presentar proyectos para diseño, para ejecución de obra, pero aún ese fondo es muy exiguo, es muy pequeño. Tenemos para todo el país este año, 3.000 millones a concursar. Y 3.000 millones puede sonar mucha plata, pero cuando tú lo distribuyes en todos los bienes patrimoniales de Chile es muy poco para poder intervenir. Eso es justamente, el Hotel Continental es uno de los casos más emblemáticos acá en la región, que permite explicar por qué en Chile se ha vuelto urgente cambiar nuestra legislación en patrimonio. O sea, la necesidad de contar con herramientas reales de protección que no le endosen al propietario toda la responsabilidad de mantener un bien que a todos nos interesa como sociedad, por eso se protegió, nos parece que es casi que un imperativo moral a esta altura. Y es por eso que nosotros estamos trabajando con tanta fuerza en que esto pueda ser modificado. Y cuando hablamos del monumento intangible, inmaterial,
Los cochayuyeros hace poco fueron reconocidos. Claro. ¿Tiene algún sentido que lo reconozcan? Además de, obviamente, todo el mérito del reconocimiento, de la valoración que tienen. Pero usted me mencionaba que con esta ley se va a poder entregar ayuda también para que no se pierda esta práctica. Ahora, sin esa ley, ¿cuál es la realidad? A ver, el ideal del patrimonio, de todo tipo de patrimonio, pero digamos el patrimonio intangible, las manifestaciones culturales, es que las propias comunidades sean las que mantienen la práctica y la renuevan permanentemente, de una generación a otra, la enriquecen, la transforman. El ideal es que el patrimonio inmaterial tenga esa vida, tenga la vida propia, que no necesite que vengan terceros a salvaguardarlo o a apuntalarlo, ¿no? Entonces, el ideal es que esa manifestación siga operando en sus propias lógicas, en sus propios códigos. Pero ocurre que hay muchas manifestaciones que por la evolución de las ciudades, por el crecimiento de las ciudades, porque ya muchos artesanos no pueden acceder a la materia prima con la cual trabajan su obra, o a que, qué sé yo, por la restricción del ingreso de transporte tirado por animales a los centros de las ciudades, genere, por ejemplo, que los cuchilleros o cualquier otro tipo de manifestación inmaterial entren. O sea, de repente hay normativas que empiezan a chocar con la protección efectiva del patrimonio inmaterial. Pensemos en la lengua. Digamos, la lengua, los idiomas, el Rapa Nui, el Mapudungún, qué sé yo, son expresiones inmateriales de una riqueza inmensa porque ahí hay mundos completos que comparecen, que aparecen cada vez. Cuando hay amenazas a que esa lengua se mantenga, es muy importante apoyar para que esa lengua se transmita, se aprenda. Igual para que no se pierda. Para que no se pierda. Es ahí donde entran todas las disposiciones del patrimonio intangible que nosotros queremos incorporar en la ley. O sea, no se trata de quitarles la tuición a los cultores, porque ellos son los primeros encargados de cuidar su práctica, les pertenece esa práctica, sino que se trata de ayudarlos a que esa práctica se mantenga en el tiempo, sea reconocida, cuente con herramientas eficaces de salvaguardia. Por ejemplo, si es que un artesano, pensemos en Quinchamalí. Quinchamalí es un conocimiento que viene desde antes de la colonia, de hecho. Es un conocimiento que viene de comunidades mapuches que han llegado hasta el día de hoy en la técnica de la greda negra y qué sé yo. Hoy día una de las amenazas que tiene esa práctica de artesanía es la transferencia del conocimiento a las generaciones más jóvenes. Las artesanas son potentes, son fantásticas, pero van envejeciendo y les cuesta mucho entregar ese conocimiento a los jóvenes porque los jóvenes se van a estudiar a la ciudad o porque, qué sé yo, encuentran que es más rentable hacer otra cosa que dedicarse a la alfarería. Entonces, el trabajo ahí tiene muchas dimensiones. Una es, por ejemplo, trabajar con la escuela para que la escuela sea la que desde muy niño empiece a enseñar a los niños y después poder hacer que los jóvenes estén interesados en esta práctica, es sumarle valor agregado para que esa práctica sea reconocida en toda su dignidad, en toda su grandeza, ¿me entiendes? Y luego generar políticas a nivel del Estado que puedan entender la práctica que ahí hay, por ejemplo, el acceso a la materia prima, que hoy día resulta muy difícil de obtener, y nosotros ayudar a facilitar esa tarea. No reemplazar el rol de los cultores porque ellos son los protagonistas, pero apoyarlos. En el caso de los colegios también se apoyaría, ¿no? Para poder resguardar esta... Este tema depende mucho de la práctica cultural específica, digamos, en algunos casos sí con los colegios, pero quizás con los cochabilleros el punto no es solamente con los colegios, tiene otro desafío, ¿cierto? Pero claramente la materia de la educación, digamos, de poder transmitirle a los niños en la escuela la importancia del patrimonio cultural para ellos mismos y a partir de eso generar un vínculo, un afecto con las manifestaciones culturales es un desafío muy grande que tenemos hoy. ¿Qué pasa hoy día con las hortaliceras? Siempre se habla mucho de ellas cuando comienzan el proceso de venta, hoy día tienen la prohibición de vender en Temuco, hoy día no son patrimonio inmaterial, pero si lo llegaran a hacer, ¿tendrían prohibición para vender en el centro de Temuco también? ¿Cómo opera ahí finalmente esta ley en relación a los decretos municipales? A ver, tiene una serie de fases que yo las puedo explicar bien rápido. Primero, se inscribe en un registro la manifestación de patrimonio inmaterial. Entonces, la hortalicera o los cochevilleros o los salineros de Cahuil, ¿te fijas? O la lengua yagán. ¿Eso lo puede hacer cualquier persona? Se inscriben, son las propias comunidades, las que piden ser inscritas en el registro. Perfecto. Entonces ellas van y dicen, nosotros queremos ser inscritos en el registro, creemos que somos patrimonio inmaterial, creemos intangible, creemos que nuestra práctica cultural es valiosa, la queremos salvaguardar. Se inscribe. Eso abre un proceso que se llama de investigación participativa. Y es participativa porque es con la comunidad. Y es investigación porque lo que se trata de hacer es entender la naturaleza de esa manifestación cultural.
Y con ese trabajo realizado se inscribe en el inventario nacional. Y en ese inventario se compromete un plan de salvaguardia que justamente va a esto, que es decir, ya cuáles son los conflictos que tienen, en este caso la hortalicera, para poder mantener su práctica viva. Mira, el tema de la venta, porque digamos la prohibición de venta en el espacio público también la afecta a ella cuando ellas han tenido una práctica histórica que ha estado siempre ligada a esto. Hay temas previsionales, hay temas de transporte, hay temas de no sé qué. ¿Te fijas? Claro. Hay temas de sequía, no tengo idea. Y lo que se hace es que todos esos temas que amenazan a la práctica cultural se abordan desde un trabajo intersectorial con otros ministerios y con otras entidades, que incluso no tienen por qué ser públicas, pueden ser académicas, pueden ser ONGs, pero cuyo objetivo es la salvaguardia de esa manifestación. Ese es el compromiso que nosotros adquirimos como Estado, no es quitarles la práctica cultural a los cultores, porque eso no es así. Es fortalecerla por la vía del apoyo de diferentes vías, y ahí si es que hay una materia legal que choca con la práctica, lo que hay que hacer es analizarla caso a caso y ver si es que hay disposiciones, digamos, específicas que permitan generar excepciones, por ejemplo, para que esa práctica se pueda seguir manteniendo sin vulnerar ningún marco legal. Ya, eso sería explicó también el proceso de poder inscribir. Ese sería un camino postular posible para el tema de las hortaliceras u otra manifestación cualquiera. O sea, en el fondo es aceptar que ciertas disposiciones legales contemporáneas no necesariamente son coincidentes con prácticas ancestrales que nosotros hemos traído, digamos, por herencia de muchas generaciones. Y es buscar, entonces, los mecanismos para hacer compatible la práctica ancestral con la legislación vigente. Y esa es una materia en la que se pueden encontrar mecanismos, se puede hacer. Y nosotros lo hemos de mediación, digamos, ¿no? De mediación y también de excepción o incluso de cambios legales que permitan que esa práctica se manifieste. Son varios los caminos. Yo me acuerdo, por ejemplo, los salineros de Sal de Mar. Ellos tienen hoy día una incompatibilidad por motivos de salud con la venta de su sal por los temas del yodo. Entonces, hay una materia ahí que ellos la mantienen viva como práctica ancestral, pero que tiene un impedimento de venta que en el fondo es su sustento. Entonces, ¿cómo abordamos una materia así de particular? Porque es una manifestación que ocurría antes de que existiera Estado de Chile, antes de que existiera, digamos, Código Civil y tal. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de reconocer la importancia que tiene respetar la legislación? Eso es evidente, en democracia, qué sé yo, pero además de reconocer estas prácticas culturales como como un valor, como un patrimonio completo de un país y que tenemos que ayudar a salvarlo. Claramente. Seguimos hablando sobre patrimonio. ¿Pasa esto lo mismo el tema de la legislación con los planos reguladores de ciudad? A veces se habla de que ahora mismo, por ejemplo, en Temuco se están construyendo muchos edificios. Hay barrios que son más emblemáticos que lamentablemente con los edificios comienzan a estropear el paisaje, digamos, un paisaje urbano que por muchos años fue muy, muy bonito, pero que hoy día con los edificios ya se empieza como a contaminar esta vista. ¿Eso entra también para los planos reguladores? ¿Se puede hacer una complementación ahí de dónde poder construir edificios, dónde no? Absolutamente sí. Hoy día los planes reguladores se manejan de manera completamente autónoma a lo que dice la ley de monumentos, digamos, a los temas de patrimonio. Y creemos que eso es un problema porque por los mismos hechos que tú mencionas, o sea, hay comunidades que quieren proteger sus barrios justamente porque se están destruyendo completos y ven que lo que aparece como edificios nuevos no tiene la calidad de lo anterior. Y eso genera mucho conflicto, de hecho. El proyecto de ley de patrimonio que se está discutiendo en el Congreso hoy día aborda esta materia, va bien al grano, y lo que hace es algo bastante obvio, pero que hoy día no ocurre, que es obligar a que cuando se protege un barrio como barrio patrimonial, deba existir un proceso de armonización del instrumento de planificación territorial, del plan regular comunal, para incorporar esa visión de patrimonio. Y la búsqueda ahí no es congelar el territorio, ni frenar la inversión, ni nada de eso, nada más lejos del espíritu, sino que es entender que el patrimonio cultural es parte del desarrollo sostenible de las comunidades y que es perfectamente compatible la protección del patrimonio cultural con la construcción de una ciudad nueva, moderna y sostenible. Nosotros tenemos la convicción de que son dos temas que se complementan. Y no solamente una convicción, digamos, ingenua.
hay muchas ciudades en el mundo que han sido capaces de compatibilizar la conservación de sus principales bienes patrimoniales con la construcción, no solamente digamos de nuevos edificios o nuevos barrios, hablemos de una manera distinta, con la construcción de patrimonio futuro, porque nosotros como generación, y generación lo digo en un sentido amplio, la generación del Bicentenario, llamémosle así, estamos llamados a que cada cosa que construyamos tenga un nivel de calidad tal que a futuro nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan considerarla patrimonio también, porque nosotros estamos llamados a construir calidad. Probablemente una familia, digamos, ni siquiera la familia de aquí de las grandes casonas de Temuco, llamémosle así también, de las mismas construcciones indígenas, de las construcciones de la Casa Mapuche, por ejemplo, son espacios que cumplen una función. Las familias viven ahí, desarrollan su vida, pero además tienen una carga cultural, una calidad que hoy día nos hace considerarlo a nosotros patrimonio cultural. Entonces nosotros no podemos renunciar a lo que hagamos hoy día como generación, lo que construyamos, a futuro, las futuras generaciones lo consideren basura, lo consideren algo despreciable. Ojalá nosotros seamos capaces de construir patrimonio futuro. Y estamos llamados a eso. Reconocer el patrimonio del pasado, cuidarlo, respetarlo, enriquecerlo y construir nosotros el patrimonio del futuro. Nosotros no podemos renunciar a eso. Se están viendo muchas casas que ahora se están demoliendo. Casas antiguas, en Avenida Alemania tuvimos varias. De hecho, por error, demolieron algunas también, la misma de la Cruz Roja. Uh-huh. ¿Cómo se fiscaliza esto? ¿Cómo se ve si se cumple la norma o no? ¿O es porque esta ley, la ley que está vigente no lo contempla el nivel de protección para ese tipo de estructura? ¿O puede llegar el propietario y decir, no, quiero demoler porque vamos a construir un strip center aquí? A ver, si la casa, por ejemplo las casas de Avenida Alemania, si están protegidas por la ley de monumentos, el propietario no la puede demoler a su arbitrio porque estaría cometiendo un delito. Lo que pasa es que muchas de esas casas que se han demolido no estaban protegidas por la ley de monumentos. No tenían ningún nivel de protección. Entonces la han demolido cumpliendo con la norma. Una norma, digamos, si tú quieres, equivocada o permisiva, lo que sea. Pero no ha sido ilegal. Claro. Pero para la ciudadanía probablemente sí fue un crimen, porque la opinión popular era que ¿cómo podían destruir una casa tan bonita? No, yo obviamente estoy de acuerdo en eso, pero me refiero a que si es que no tiene una protección oficial, y en Chile hay dos maneras de proteger oficialmente ese tipo de construcciones. Una es el plan regular comunal, que tiene figuras de protección de patrimonio que se pueden ocupar, digamos, y en este caso no sé si no se habrán usado, y en el caso de la ley de monumentos, que protege también estas construcciones, y en el caso en cuestión no se generaron. Por supuesto que esto también se ve cruzado con el centralismo del cual hablábamos antes, porque hasta este año, en la historia del Consejo de Monumentos, que ya reitero tiene casi 100 años, nosotros no teníamos funcionarios en la región de la Araucanía. Entonces, cuando tú no tienes personas, ojos en el territorio, que estén encargados de poder mirar este problema, probablemente nadie va a estar levantando la necesidad urgente de declarar, de proteger esas casas para conservarlas para el futuro. Entonces, toda la discusión que hemos sostenido de poder modificar la ley de monumentos nacionales de cara a un proceso de regionalización real y que fortalezca la gestión local del patrimonio, se ve de nuevo sostenida por el hecho que tú me comentas de las casas que se han demolido en Avenida Alemania. Y existen muchos monumentos, o sea, muchas casas, estructuras, bienes que precisamente califican como patrimonio, pero no están inscritos o no están registrados. ¿En Chile existen? Muchísimo. ¿Y cómo se puede evitar eso a nivel ciudadano, digamos acá los habitantes de Temuco, que queremos que se preserve un... A ver, la ley de monumentos actual, y eso lo mantiene el proyecto de ley que está ahora en debate en el Parlamento, contempla lo que se llama acción popular. En el fondo significa que cualquier ciudadano, tú que nos están escuchando, yo, puede ir hacia el Consejo de Monumentos y pedir que se declare un bien. O sea, para proteger un bien patrimonial en el país, no se necesita que sea el Estado el que lo decida, sino que la ley de monumentos, y reitero, el proyecto de ley que está en el Congreso lo mantiene, le otorga a la ciudadanía la facultad de ir ellos hacia la institución y decir, ¿saben qué, señores? Yo soy de Temuco, esta casa que está aquí, con estos antecedentes, yo creo que tiene valor patrimonial,
ustedes evalúen si se declara, pero yo les quiero pedir formalmente que lo hagan. Obviamente esto tiene un procedimiento, un ingreso, pero ese es el espíritu. Ya. Y ese espíritu se refleja muy claramente en las últimas declaratorias que han habido en el país en relación a las zonas típicas, por ejemplo, que son las propias comunidades las que le han pedido al Estado proteger sus barrios. Eso es normal, está pasando. Entonces, eso se puede hacer. De hecho, el caso del Hotel Continental se declaró por una solicitud ciudadana, no por una solicitud. No, ahí el Consejo de Monumentos no actuó de oficio, como se dice, directamente. Ya. Actuó una petición ciudadana. Entonces, las casas de Avenida Alemania, que la ciudadanía estime que deben ser protegidas, y eso es antes del cambio de la ley de monumentos. O sea, actualmente ya se puede hacer. Eso se puede hacer, claro. Ya, o sea que es labor de cada uno de nosotros preservar también nuestro patrimonio. Desde el punto de vista de la ley de monumentos, sí, pero también ustedes pueden ir a un trabajo con el municipio para que en el plan regulador comunal se incorporen esos edificios como inmuebles de interés patrimonial, obvio. Claro, y no perderlo. Bien, también. Son dos caminos. Estamos llegando al final del programa. ¿Cuál sería el paso final entonces para que se apruebe esta ley? ¿En qué trámite va? A ver, nosotros estamos hoy día en una fase de audiencias previas a la votación en general de la ley. Como he comentado, tenemos 7 meses de discusión y de audiencias que han sido bastante fructíferas, muy buenas. Y hoy día el Ejecutivo, nosotros como gobierno, estamos recogiendo las miradas de la ciudadanía, de diferentes actores ciudadanos, tanto los que han comparecido en el Congreso, como muchos que han opinado por fuera en diferentes vías. Yo, de hecho, hoy día, por eso estoy en la Araucanía, vine a juntarme con los trabajadores y trabajadoras de nuestro ministerio para poder dialogar en relación a esta materia legal. Estamos haciendo un proceso que va a comenzar ahora, digamos, que ya partió, de hecho, parte mañana en O'Higgins, y que se va a extender por todas las regiones de Chile con encuentros ciudadanos regionales para recoger insumos adicionales de cara al proceso de indicaciones de la ley, y estamos en eso. Y nosotros estamos convencidos de que todas las discusiones, aportes ciudadanos que se han dado son bienvenidos y que tienen que ir enfocados en perfeccionar la ley, en poder tener finalmente la ley que todo Chile requiere en patrimonio cultural. Nosotros en ese sentido creemos que hay una urgencia que hemos acumulado por décadas para tener una legislación adecuada, y en este proceso nadie está llamado a restarse, están todos llamados a aportar. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Entrevistos. Muchas gracias, Renato, y muchos saludos a todas las personas que nos están viendo. Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural, con quien hablamos sobre la importancia de resguardar el patrimonio y sobre esta nueva ley que ya estaría en proceso de poder ser aprobada. Bueno, es un camino que queda un poquito largo, pero esperemos que se vayan acelerando esos procesos, considerando lo importante que es el patrimonio, particularmente ahora con todo este movimiento social, lo importante que es dar una mirada atrás para poder seguir avanzando hacia el futuro. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Renato. Agradecemos también la sintonía de todas las personas que nos ven. Recuerde que puede revisar esta y otras entrevistas en nuestra página web ufromedios.cl. Muchas gracias y buenos días.